Vamos a presentar una investigación que se ha estado trabajando en relación a la formación del profesorado, a lo cual hemos denominado la observación en el aula para aprender a enseñar. Mi nombre es Melvin Octavio Fiallos y hemos tratado de introducir o desarrollar este tema en función de la formación del profesorado. ¿Por qué la formación del profesorado? Porque la formación del profesorado requiere un trabajo permanente y no solamente formarse a nivel conceptual, sino que debemos de considerarlo, como dice Freire, la formación crítica sobre la práctica de aula. Y la mejor manera de poder reflexionar sobre la práctica es tener los conceptos, pero también conocer qué es lo que sucede en las aulas. Con ello, hay que considerar que los programas que se están desarrollando deben responder a necesidades identificadas. Con eso, consideramos pertinente que es necesario acercar educativos en los cuales se insertan a trabajar. Es ahí que eso permitirá fortalecer, contrastar conceptos desarrollados en las aulas universitarias. Por eso, la organización del currículo permite, nos da el espacio para que podamos plantear esas estrategias que permitan aprender a aprender y así poder también hacer un énfasis en la práctica, particularmente en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta también que no solamente necesitamos conocimientos técnicos, son tan poderosos para el desarrollo de las especialidades en los diferentes bachilleratos técnicos, pero también hay que considerar las competencias tanto teóricas encaminadas a la pedagogía, a la didáctica, a la evaluación, al currículum, que nos permiten generar ese fundamento de la enseñanza, que fundamentan nuestra práctica y nos permiten también ir hacia atrás. Ir hacia atrás en el sentido de reflexionar qué sucede, cómo sucede, qué es lo que pasa en cada uno de los momentos en que estamos enseñando o replanteando el currículum. Es por eso que estas actividades nos permiten desarrollar nuestra capacidad para aprender y reconocer que aprender no es solamente generar adaptaciones, sino que es generar los diferentes cambios de esa realidad para poder crearla, recrearla, construir o reconstruir lo que estamos viviendo como profesores en los diferentes centros y que permita realmente generar una enseñanza encaminada a la reflexión. Pero bien, ahora, ¿qué sucede con la experiencia y el papel de desarrollo continuo que debe de tener el profesor al momento de realizar cambios? Eso tratamos de observarlo. ¿Cuáles son los cambios que el profesor está haciendo en las aulas y cómo también los conceptos de los teóricos que han abordado el proceso de enseñanza-aprendizaje nos permite ser o construirnos o desarrollarnos como docentes? En cuanto al enfoque, hemos trabajado con un enfoque cualitativo, teniendo en consideración la investigación-acción, considerando y tomando en cuenta la hipótesis de acción que la planteamos de la siguiente forma: es si la observación en los centros educativos permite comprender la aplicación de las metodologías de enseñanza en función de la teoría. Y por eso tenemos que la observación participante es una forma de interacción que permite el levantamiento de información en, en los lugares donde vamos a realizar esa observación y permite levantar al observador la información. ¿Quiénes participaron? Bueno, en este caso fueron estudiantes del curso de didáctica de la educación tecnológica, compuesto por 6 estudiantes, una mujer, 5 hombres. El área donde logramos realizar el proceso fue un instituto técnico gubernamental, y hemos establecido las fases de organización en el cual se estableció una relación de competencias, indicadores de logro y estrategias a utilizar para poder aprender las conceptualizaciones teóricas de la didáctica y las metodologías utilizadas para la enseñanza en la educación técnica. Después fuimos a la intervención. Al momento de planificar la intervención, definimos cuál iba a ser el papel del estudiante en el aula como observador para reconocer y organizar también los diferentes fundamentos teóricos que nos permitiera conocer las diferentes teorías de la didáctica y las metodologías
y así entender cómo se trabaja y poder también comentar por qué el profesor podría estar utilizando técnicas particulares. Además, utilizamos el diario de campo como medio de registro y también desarrollamos un grupo focal para que nos permitiera eh, describir o complementar la información del diario de campo. Y por último, es el análisis de la información que nos permitió construir una serie de gráficas para poder entender y comprender lo que sucedía en el aula de clase, contrastado con los fundamentos teóricos de la educación. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, en el proceso hemos realizado la fase de diagnóstico, la identificación de la importancia de asistir a los centros educativos para poder identificar esas estrategias que hacen los docentes con muchos años de práctica de trabajo en las aulas de clase y con el objetivo al fin de contrastar esos conceptos que la formación de fundamento de las aulas universitarias les han proporcionado. ¿Y qué hemos encontrado? Pues son datos interesantes con los cuales podemos trabajar. ¿Qué hemos encontrado? Miren, la organización de aula. Dentro de la organización de aula tenemos el trabajo del profesor, que es el profesor, de acuerdo a lo observado, tiene la función de ser un expositor, un observador, desarrolla demostraciones, explica y proporciona ejemplos. Mientras que la organización de aula nos da la formación de líneas en el aula de dibujo. Están organizados uno detrás de otro de manera lineal, lo que también permite un control por parte del profesor y que el estudiante siga instrucciones. Las mesas de trabajo que se establecen para prácticas específicas en los laboratorios y los puestos de trabajo que se desarrollan en las prácticas de taller. Eso es algo que se ha observado en los momentos que tuvimos en el aula de clase. ¿Qué metodologías se han identificado? De enseñanza y de aprendizaje. En cuanto a la enseñanza, la exposición, el profesor desarrolla los procesos teóricos, desarrollo de conceptos, explicación de ecuaciones y fórmulas mediante una exposición. Las prácticas las desarrolla mediante demostraciones, contrastado con la teoría, más las prácticas de laboratorio que permite la reproducción de las demostraciones junto con las prácticas de taller y el trabajo dirigido que se complementa con las anteriores. En las experiencias de aprendizaje, tenemos el trabajo en parejas cuando los grupos son pequeños o el tipo de actividad teórica lo permitía trabajar. El trabajo individual, particularmente en los dibujos, las exposiciones como una forma de contraste de manejo de teoría, el informe de laboratorios como un requisito, como una estrategia para organizar y presentar información, los laboratorios y las prácticas de taller que permiten afianzar conceptos procedimentales y las investigaciones que se dejaban posteriores a las actividades o la jornada de clase. ¿Qué tenemos además? ¿Qué aprendizajes, qué aprendimos al observar como profesores en formación? De los estudiantes, es que los estudiantes siguen cada una de las instrucciones del profesor y siguen las indicaciones proporcionadas, ya sea de manera oral o de manera escrita. El desarrollo de trabajo individual, el trabajo en equipo cuando se requiere, con la distribución de actividades y la organización de los mismos, cómo se construyen y se elaboran los informes por parte de los estudiantes y cómo se presentan, y cómo se organizan los talleres y laboratorios conforme a la naturaleza de la institución, y condicionada también a los recursos y a la cantidad de estudiantes en los cuales están. El profesor hemos aprendido cómo organizar el aula conforme a su disciplina, que puede ser eh, en mesas de trabajo, puede ser puestos de trabajo o tenerlos de manera lineal para poder tener una observación y control del grupo. La distribución de las actividades conforme a las eh, características individuales de los grupos, parejas o equipos de trabajo. La observación y seguimiento de las prácticas para poder corregir de manera general aspectos comunes en los errores que se puedan identificar y las correcciones generales que se hacen cuando hay una dificultad identificada por todo el grupo. Y la asignación de responsabilidades que se hace también en el énfasis conforme a las características individuales de los estudiantes, quién lidera, quién ejecuta, quién organiza, quién distribuye, quién y cómo se desarrolla el inicio, el proceso y el después al momento de trabajar en una práctica de laboratorio. El centro educativo hemos aprendido que la ubicación de los talleres condiciona cómo se tiene. Los
desarrollando. ¿Por qué? Porque la cantidad de estudiantes en el taller y la experiencia de los tutores condiciona las estrategias que podamos seleccionar y podamos desarrollar y las relaciones interpersonales entre los tutores con los cuales se pueda. Además, podemos concluir que la organización y la participación de los estudiantes en los procesos de planificación genera en los centros educativos que los estudiantes hayan sido capaces de contrastar los conceptos de la realidad, al igual que la selección de estrategias acorde a la especialidad de estudio, considerando las características de los estudiantes y los recursos disponibles en los centros. Además, el observar ha permitido obtener ejemplos de planificación, compararlos con los elementos teóricos desarrollados en clase y el uso del diario de campo permite el registrar los aciertos y desaciertos entre lo propuesto y lo desarrollado. Consideramos que el papel del estudiante en la organización de esas actividades sustenta también las bases para promover la construcción y la reflexión sobre el rol como profesor en los procesos de formación. Les dejo ahí la participación de mi información para que puedan comunicarse conmigo si ustedes. Muchas gracias por su atención.